Lucky Dare, la isla del secreto, la ejecución de un titán. Dale me gusta y suscríbete. Si crees que el karma se sirve mejor con champán y en una isla privada, suscríbete ahora y activa la campanita. El gancho impactante. ¿Qué sucede cuando un hombre que cree controlar el mundo descubre que su mundo es propiedad de la única persona que desprecia? Julián Vidal, un titán de las finanzas, decide llevar a su ambiciosa amante, Ariadna, a unas lujosas vacaciones en yate. La lleva a Isla Serafina, el resort privado más exclusivo y aún no inaugurado del Caribe. Su plan es impresionarla, alimentar su ego y finalizar su plan para dejar a su tranquila esposa embarazada. Pero el paraíso que ha elegido guarda un secreto. La misteriosa dueña de la isla lo está esperando y está a punto de convertir su escapada tropical en una ejecución pública de toda su vida. La fachada y el vuelo prohibido. Julián Vidal amaba el reflejo que veía en las ventanas de su ático de Barcelona. Veía a un hombre que se había ganado la vista. Un depredador de 40 años, vestido con un traje Tom Ford, con un Patek Philippe en su muñeca que valía más que la mayoría de las casas. Su firma, Vidal Capital Partners, acababa de cerrar un trimestre brutal. Se merecía una recompensa. Su mirada se dirigió a la mujer, sentada tranquilamente en un sofá de color crema, con las manos posadas sobre la suave curva de su embarazo de 6 meses. Elena, su esposa. Ella era hermosa, de una manera clásica, pero olvidable. De la vieja fortuna, la familia Sandoval. Pero su influencia parecía haberse desvanecido, reducida a una filantropía tranquila y a donaciones académicas. El jet está listo para partir a las 7:07 a.m. mañana, anunció, ajustándose los puños. La reunión de la Junta en Zúrich es innegociable. Elena levantó la vista, sus ojos oscuros y claros. Por supuesto, Julián, será mucho tiempo. El doctor Matos quería discutir el horario del tercer trimestre. 1 semana. Tal vez 10 días, respondió con un gesto despectivo. Es una fusión compleja. Ya sabes cómo es. Ella no sabía cómo era. Él nunca explicaba. Solo esperaba que asintiera, lo cual hizo. Por favor, cuídate. Le diré al conductor que lleve tu equipaje de viaje. Gracias, cariño. Besó la parte superior de su cabeza. El gesto automático y frío. La reunión de la Junta en Zúrich era, de hecho, una analista junior de 24 años llamada Ariadna Deca. Ariadna era la antítesis de Elena. Todo ángulos afilados, lápiz labial brillante y una ambición cruda e implacable que Julián encontraba embriagadora. Su plan real estaba lejos de una aburrida sala de juntas suiza. Su nuevo yate, el Orion, un elegante navío de 45 metros, lo estaba esperando en las Islas Canarias. Desde allí, navegarían hacia el destino más comentado y secreto del mundo de los ultrarricos, Isla Serafina. Un resort privado hiperexclusivo y completamente nuevo. El rumor era que costó 1.000 millones de euros construirlo. Julián había asegurado la Villa Tritón Real por 10 días a partir de pasado mañana. Julián, la voz de Elena era suave. Transferí la asignación trimestral a la cuenta de la Fundación Infantil, la que me pediste que supervisara. Bien, dijo. Había creado esa fundación para mantenerla ocupada. Era su deducción fiscal. Le parecía pintoresco que ella se lo tomara tan en serio, rastreando cada euro. Solo ten cuidado en Zúrich. Hace frío allí. Estaré bien, Elena. Siempre lo estoy. Julián sacó su teléfono seguro y encriptado. Jay, despegue a las 07 Centro. Encárgate del jet.
La respuesta de su asistente fue inmediata. IA confirmado. El Gulfstream tiene combustible. Plan de vuelo archivado para Zúrich. Sonrió. Luego abrió otra aplicación. JATA. Zúrich mañana. El pájaro vuela al sur. Nos vemos pronto. La respuesta de Ariadna fue instantánea. Una selfie en bikini en una tumbona. Date prisa, jefe. El paraíso espera. El Gulfstream G100. Se dirigió hacia el sureste, no hacia el noreste, hacia Europa. El plan de vuelo archivado en la base de datos pública, decía Zúrich. La navegación interna, sin embargo, estaba bloqueada en el aeródromo privado de Nassau. La burla y el yate Julián se despertó con un vaso de whisky y un repaso final de su negocio real. Los mensajes de Ariadna. Ariadna. Este resort más vale que lo valga, Julián. El conserje de aquí es terrible. Ni siquiera se sabía mi nombre. Julián. Paciencia, Ariadna. ¿A dónde vamos? El personal sabrá hasta tu grupo sanguíneo si lo pides. Se llama Isla Serafina. No puedes encontrarlo en Google Maps. Ariadna. Oh, misterioso. Me gusta. ¿Tu esposa siquiera sabe qué es Google Maps? Julián. Sé amable. Elena es tradicional. Es una reliquia, Julián. Eres un depredador. Los depredadores no se quedan con gatos domésticos. Él sonrió. Ariadna lo entendía. Recordó brevemente cuando conoció a Elena. Fue en una polvorienta recaudación de fondos de la universidad para el ala Sandoval de la biblioteca. Ella discutía literatura medieval. La había visto como un proyecto, una hermosa pieza de arte clásico para ser adquirida. Su padre, Carlos Sandoval, un hombre de voz suave, solo tuvo una condición para el matrimonio. Siempre debes respetar su inteligencia, señor Vidal. Es su mayor activo. Julián había estado de acuerdo, por supuesto, pensando que su inteligencia era una encantadora cualidad libresca sin aplicación en el mundo real. Él había gestionado su fondo fiduciario, una respetable, pero para él poco impresionante, herencia de 8 cifras, incorporándola a sus propias cuentas, donde podía hacerla, trabajar para ella. Ella nunca había cuestionado sus informes. El jet aterrizó. Una Escalade negra esperaba. 20 minutos después, subía a la reluciente cubierta blanca del Orion. ¡Julián! Ariadna se lanzó sobre él. Zarparon hacia un agua de un azul imposible. Esto es Julián, dijo ella. Aquí es donde deberíamos estar todo el tiempo, no escondiéndonos, no volando de vuelta a ella. Es complicado, Ariadna. El embarazo. El embarazo es un problema, Julián, pero no es una solución para ella. ¿Cuál es el plan? El plan, dijo él, sorbiendo champán, es disfrutar de estos 10 días. Cuando regrese, me reuniré con mis abogados. Las capitulaciones son inquebrantables. Las firmó sin siquiera leerlas. Está segura de que lo que es mío es mío. Obtendrá un estipendio. El apartamento. Estará cómoda. No luchará. No está en su naturaleza. Pregunta para el espectador. Si fueras Elena, y sabiendo que Julián te engaña en tu propio yate, ¿cuál crees que es el mayor error que cometió al firmar las capitulaciones sin leerlas? Déjanos tu opinión en los comentarios. La preparación de la reina. Mientras tanto, en el ático de Barcelona, Elena Vidal no estaba arreglando flores. Estaba en una oficina de acero y cristal, a la que Julián nunca entraba, asumiendo que era donde ella equilibraba su talonario. Estaba en una videoconferencia segura con 4 individuos. Los informes de liquidez de Vance Capital están confirmados, dijo un hombre en Londres. Ha apalancado el 90% de los activos de la firma contra las acciones clase A. Mis acciones, dijo Elena en voz baja. Sí,
La apuesta de derivados que hizo en el segundo trimestre se ha colapsado. Ha estado usando sus activos, los que gestiona, como garantía para cubrir la pérdida. Para ser franco, está en bancarrota. Usted es lo único que mantiene a flote su empresa. ¿Y el yate, el Orion?, preguntó una mujer de una firma de contabilidad forense, comprado a través de una corporación fantasma, financiado por un préstamo de un banco en Islas Caimán, con su jet personal. También financiado por activos de su fideicomiso como garantía. Elena asintió. Señor Harrison, ¿está lista Isla Serafina? Un hombre de cabello plateado en la llamada, conectado desde una ubicación que solo mostraba palmeras, sonrió. Estamos en pleno funcionamiento, Madame Sandoval. Sus instrucciones fueron precisas. La Villa Tritón Real está preparada. Todas las cuentas de la isla han sido marcadas. Bien, dijo Elena. Miró un archivo en su escritorio. Era un informe de vigilancia. Contenía fotos claras de Julián y Ariadna abordando el Orion en las Canarias hace 2 horas. Mi padre siempre dijo, habló Elena con voz tranquila y clara, que siempre debes dejar que un hombre construya su propia jaula. Julián está muy orgulloso de la suya. Creo que es hora de mostrarle el candado. Debe llegar a Isla Serafina en aproximadamente 36 horas. Yo estaré allí en 24. ¿Y la otra parte?, preguntó el señor Harrison. La señorita Deca, dijo Elena, un destello de hielo en su voz. Será tratada con toda cortesía profesional, hasta que deje de serlo. Finalizó la llamada. Se levantó, caminó hacia la ventana y miró la misma vista que Julián había admirado. Puso una mano sobre su estómago. Tu padre, susurró, está a punto de recibir una lección, pequeño, de una mujer muy tradicional. La declinación y el silencio. El confrontación. El Orión fondeó a 3 kilómetros de una isla que parecía una recreación digital. Un elegante bote motorizado blanco con la bandera discreta del resort se acercó. Señor Vidal, bienvenido a Isla Serafina. Esto es una locura, exhaló Ariadna. Julián, es perfecto. Fueron recibidos por el director general del resort. Un hombre alto, impecablemente vestido, de unos 50 años, con cabello plateado y un aire de autoridad inquebrantable. Señor Vidal, señorita Deca, un placer. Mi nombre es Harrison. Soy el director general de Isla Serafina. Bienvenido al paraíso, Harrison, dijo Julián. Me gustaría conocer al dueño. Podría tener una propuesta de negocios. Harrison sonrió, una expresión educada y de labios finos. El dueño valora la privacidad por encima de todo, señor Vidal. Pero ciertamente transmitiré su solicitud. Por ahora, su villa está lista. Durante 2 días, fue exactamente como Julián lo había imaginado. Ariadna estaba extasiada. Julián estaba relajado. Su teléfono apagado. Su mente libre de Elena y Barcelona. Al tercer día, Julián decidió usar el spa. Después del masaje, un joven asistente se acercó con una tableta. «Serán 900 euros, señor Vidal». Julián se rió. «Solo cárguelo a la cuenta de la villa». «Lo siento, señor», dijo el asistente, con una sonrisa imperturbable. «Todos los servicios auxiliares deben liquidarse en el momento de su uso. Es política del resort». Julián se molestó. «Bien». Sacó su tarjeta American Express Centurion. El asistente la deslizó. Su sonrisa vaciló. La deslizó de nuevo. ¿Hay algún problema?, preguntó Julián, con voz cortante. «Lo siento, señor. La tarjeta ha sido rechazada». A Julián se le heló la sangre. «¿Qué? Eso es imposible. Inténtelo de nuevo». «Lo he hecho, señor. 3 veces. Es su máquina», espetó Julián. Ariadna observaba, con el ceño fruncido. «Esa tarjeta no tiene límite. Traiga a su gerente».
No será necesario, señor. El señor Harrison apareció como si hubiera sido convocado de la nada. Parece que hay un fallo de red en todo el procesamiento de crédito de la isla. Mil disculpas. Es un problema temporal con el cable submarino. Por favor, el tratamiento corre por cuenta de la casa por las molestias. Julián, aunque públicamente apaciguado, estaba profundamente inquieto. Un fallo de red no rechaza una tarjeta. Rechazda significaba falta de fondos o un congelamiento. Regresó a la villa. Agarró su teléfono satelital de su bolso. Lo encendió. Buscando señal, no hay conexión satelital. ¡Qué demonios! Agarró su portátil. Se conectó a la red Wi-Fi del resort. Sarafina Guest. Barras completas. Intentó abrir su portal bancario. No se puede acceder a este sitio. Julián, me estás asustando, dijo Ariadna. Betty, me están bloqueando, susurró Julián. Una terrible paranoia se instaló. Se dirigió al teléfono de la villa y marcó 0. Harrison contestó al primer timbre. Señor Harrison, mi internet no funciona. Mi teléfono satelital está caído. ¿Qué está pasando? Ah, señor Vidal. La voz de Harrison era imposiblemente tranquila. Estaba a punto de llamarle. El fallo de la red es más significativo de lo que pensamos. Parece estar afectando a todas las comunicaciones. Es inaceptable. Rugió Julián. Entiendo su frustración, señor. Estamos trabajando en ello. Mientras tanto, ¿podría ofrecer un consuelo? La dueña de Isla Serafina acaba de llegar a la isla. Usted mencionó que deseaba conocerla. Ella gentilmente les ha invitado a usted y a la señorita Deca a cenar esta noche. Restaurante Apertura. 8 Tonmula. Julián hizo una pausa. La ira fue reemplazada por una oleada de adrenalina. El dueño. Esta era su oportunidad. Él podría arreglar esto. De acuerdo, dijo Julián, su voz fría. Estaremos allí. Colgó. ¿Qué es? Preguntó Ariadna. Nos reuniremos con el dueño, dijo Julián, un brillo depredador volviendo a sus ojos. La misteriosa dueña de esta isla. Vístete. Ponte el vestido rojo, el que me gusta. La ejecución pública, el gran final. La tensión de la tarde se desvaneció en la noche. Julián, incapaz de contactar con el mundo exterior, se sintió como un animal en una jaula, aunque muy hermosa y cara. ¿Cómo me veo? Ariadna salió del dormitorio. Era una visión en el vestido rojo sin espalda. Perfecta, dijo Julián, su mente a medias en ella. Vamos, no hables a menos que yo te hable. El carro eléctrico privado llegó a las 7:05. El restaurante Apertura estaba construido en el acantilado más alto de la isla, una maravilla arquitectónica al aire libre. Eran los únicos clientes. El señor Harrison los condujo a la terraza privada. Una persona estaba de pie al borde, mirando el mar, de espaldas a ellos. Era una mujer. Madame, dijo Harrison en voz baja, sus invitados han llegado. La mujer se giró. El mundo de Julián Vidal se detuvo. El aire abandonó sus pulmones. Su sonrisa se congeló y se hizo añicos. Ariadna, un paso detrás de él, soltó un pequeño grito ahogado y confundido. Julián, cariño, dijo Elena Vidal, lo conseguiste. Estaba tan preocupada por tu vuelo a Zúrich. Debes estar agotado. Julián no podía hablar. Elena, se atragantó. ¿Qué? ¿Qué eres? ¿Cómo llegué aquí? Ella terminó por él. Mi G100 es mucho más rápido que tu yate, Julián. Y yo soy la dueña del aeródromo. No tenemos que registrar planes de vuelo públicos. Ariadna se adelantó, su rostro una máscara de confusión y horror. Julián, ¿qué es esto?
¿Quién es ella? ¿Es tu esposa? Señorita Deca, ¿no es así? La mirada de Elena se desvió hacia Ariadna, como si examinara un insecto. Ariadna Deca, 24 años, analista junior en Vance Capital. Creció en Ohio. Prefiere Krug a Dom. Tienes 14,000 seguidores en Instagram y tienes un lamentable tatuaje de mariposa en la parte baja de la espalda. ¿Me falta algo? Ariadna palideció, como lo sabes. Lo sé, dijo Elena, volviendo su gélida mirada a su marido. Porque lo sé todo, Julián. Por favor, siéntense. Tenemos mucho que discutir. Julián tropezó con una silla. Ariadna permaneció de pie, vibrando por el shock. Siéntese, señorita Deca, dijo el señor Harrison, con voz firme. ¿Qué es esto, Elena? Gruñó Julián, encontrando su voz. Es un truco, algún juego hormonal de embarazada. ¿Un juego? Elena se rió. Era un sonido frío y cortante. Julián, no te encontré. Yo te invité. ¿La reserva imposible? ¿La sociedad de cartera discreta a la que transferiste el dinero? Esa es mi oficina familiar privada. Me pagaste por el privilegio de traer a tu amante a mi casa. ¿Tu casa? Isla Serafina, dijo Elena, señalando el océano a su alrededor. Es la propiedad insignia del Grupo Sandoval Hostelería. Mi grupo, el que heredé de mi padre, el tranquilo académico que despreciaste. El hombre que pensabas que era solo un profesor jubilado era, de hecho, el fundador de uno de los imperios hoteleros privados más grandes del mundo. Un imperio que he estado dirigiendo desde su muerte. Ella se inclinó hacia adelante. Pensaste que estaba organizando almuerzos benéficos. Estaba presidiendo reuniones de la Junta. Pensaste que estaba conciliando un talonario. Estaba gestionando una cartera global. Pensaste que mi pequeño fondo fiduciario era solo dinero de bolsillo. Julián, mi pequeño fondo fiduciario es Vance Capital Partners. El color se drenó del rostro de Julián. ¿Qué dijiste? Yo diría que aquí llega el plato principal, dijo Elena, mientras el señor Harrison colocaba una única carpeta forrada de cuero frente a ella. Esto va a ser doloroso. Mientes, susurró Julián. Pero la negación era débil. ¿Miento? Elena abrió la carpeta. Revisemos. Hace 18 meses hiciste una apuesta apalancada catastrófica con derivados argentinos. Perdiste 2.300 millones de euros en un solo trimestre. Vance Capital estaba insolvente. Estuviste a días de un margin call que te habría expuesto, llevado a la bancarrota y probablemente enviado a prisión por fraude. Pero entonces, continuó Elena, un milagro. Un inversor europeo anónimo intervino, adquiriendo una participación no votante del 49% en tu firma, proporcionando la liquidez exacta que necesitabas. Nunca lo cuestionaste. Tu ego era tan grande que asumiste que el universo provee para hombres como tú. Deslizó un documento, una página de firma. Ese inversor anónimo fui yo, Julián. He estado sosteniendo toda tu empresa. Ese sueldo que cobras es mi dinero. El ático hipotecado a mi holding, el Gulfstream, el yate, todo apalancado contra activos que yo, no tú, controlo. No has tenido dinero propio durante casi 2 años. Solo has estado jugando con mi talonario de cheques. Ariadna la miraba, pálida y aterrada. Él me mintió. Y cuando descubrí tu infidelidad, bueno, el plan cambió, dijo Elena. Sacó un papel. Las capitulaciones matrimoniales. Estabas tan orgulloso de esto, dijo Elena. Solo añadí una cláusula. Cláusula de moralidad mutua. Sección 8, subsección A. En caso de infidelidad matrimonial documentada por cualquiera de las partes, todos los activos, compartidos o individuales, gestionados conjunta o separadamente,
serán inmediatamente confiscados a la parte no infractora. Tú fuiste quien lo rompió. A partir de las 8:04 p.m. de esta noche, anunció Elena, invoqué esa cláusula. Mi equipo legal ha votado para destituirte como CEO de Vance Capital Partners con efecto inmediato. Todas tus cuentas corporativas están congeladas. Tus cuentas personales, que son financiadas por esas cuentas corporativas, también están congeladas. La tarjeta Centurion fue rechazada porque tienes saldo cero. No tienes literalmente nada. El silencio fue absoluto. Julián era una cáscara. Ariadna se levantó, mirando a Julián con odio puro. «¡Tú, idiota! ¡Me arruinaste! ¡No tienes nada!» «Señorita Tadeka», dijo Elena, con voz aburrida. Harrison se adelantó. 2 hombres de seguridad aparecieron de las sombras. «Su vacación ha terminado. Ya hemos empacado sus pertenencias». «¿Qué? No pueden. Julián, haz algo». Julián estaba paralizado. «Hay un ferry a tierra firme que sale en 1 hora», continuó Harrison. «El Orion ha sido incautado. Es propiedad de Sandoval Hostelería». Ariadna chilló. Se dejó llevar por los hombres de seguridad, sus sollozos perdidos en el sonido del océano. Julián se puso de pie, derribando su silla. «¡La niña! ¡Nuestro bebé! No le harías esto al padre de tu hijo». El rostro de Elena, que había sido de mármol, finalmente se endureció en furia. «¿Te atreves a pronunciar su nombre? Tú, que estabas en un yate con otra mujer mientras yo estaba en un hospital. Tuve un susto. Pasé 8 horas sola, aterrada de perder a nuestro hijo. ¿Y dónde estabas tú? Inaccesible. Este bebé», dijo, poniendo ambas manos sobre su estómago, «es un Sandoval. No será criado por un mentiroso, un fraude y un fracaso». «Yo no soy un fracaso», rugió Julián. «Mi nombre está en la puerta». «Tu nombre está en una puerta que yo pagué», replicó Elena. «Tú no construiste nada. Fuiste un jugador que perdió. Yo era la casa, y la casa, Julián, siempre gana». Intentó un farol desesperado. «Esto es ilegal. Te llevaré a todos los tribunales de Barcelona». «¿Con qué dinero?». Elena sonrió. «No tienes abogado. Si encuentras uno, yo contrademandaré. Liberaré los informes de mi equipo forense, los que detallan tu fraude electrónico, los que te enviarán a una prisión federal por los próximos 20 años. Tienes una opción. Tomas el ferry con la señorita Deca, o intentas luchar contra mí, y no solo te quitaré tu dinero y tu libertad, te quitaré tu nombre. Me aseguraré de que nuestro hijo nunca sepa quién fue su padre». Julián miró a la extraña que tenía delante. Sabía que había perdido todo. «¿Qué hago?», susurró. «Te vas», dijo Elena. El señor Harrison se adelantó con una pequeña bolsa de plástico, un billete de ferry y unos cientos de euros en efectivo. Julián miró la espalda de su esposa. Ella no se dio la vuelta. Se había convertido en la nada. Humillado y roto, Julián Vidal siguió al señor Harrison fuera del restaurante, dejando a su esposa sola en la terraza de la isla que ella poseía. Un mes después, el Patek Philippe de Julián llegó a la villa personal de Elena. Dentro, una nota. «Necesito comida. Por favor, haré cualquier cosa». «¿Cuáles son sus instrucciones, señora?», preguntó Harrison. Elena empujó la caja. «Devuélvase al remitente. No aceptamos donaciones no solicitadas». El paquete aterrizó en la mesa de madera de su habitación, alquilada en Ibiza. Él no lo había robado. Ella lo había devuelto. Fue una declaración de absoluta irrelevancia. Julián vendió el reloj por $500 a un prestamista. Su firma, Vance Capital, fue disuelta y su nombre fue reemplazado por la Fundación Sandoval Legado, dedicada a la ayuda a víctimas de fraude financiero. Él había sido reescrito.
Él era el dragón que ella había matado para construir su nuevo castillo. 2 meses después, Elena dio a luz a su hijo. El padre no fue incluido en el certificado de nacimiento. En el espacio para el nombre del niño, ella escribió Mateo Sandoval. Ella había tomado su compañía. Ella había tomado su libertad. Y ahora había asegurado su futuro. El nombre Vidal no solo fue derrotado, fue borrado, reemplazado por un nuevo legado construido sobre la verdad, la fuerza y solo su nombre. Reflexión final. Y esa es la historia de cómo un hombre que pensó que era el dueño del mundo, descubrió que era solo un huésped en el de su esposa. La arrogancia de Julián fue su ruina, pero la fuerza tranquila de Elena fue su salvación. Ella demostró que la persona que subestimas es a menudo la que tiene todas las cartas. A veces, el mayor poder no reside en el ruido que haces, sino en el cimiento silencioso e inquebrantable que construyes. ¿Qué pensaste de la venganza definitiva de Elena? ¿Fue demasiado dura o fue exactamente lo que Julián se merecía? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Gracias por escuchar. Si disfrutaste de esta historia de drama, giros y dulce justicia, dale a me gusta, compártela y suscríbete para no perderte la próxima. Me alegra muchísimo que te haya cautivado la historia de Elena Sandoval. Ha demostrado que es una verdadera leona en el mundo de las finanzas y el derecho. Podemos continuar la historia explorando cómo la caída de Julián tiene consecuencias inesperadas, o cómo Elena maneja el crecimiento de su nuevo imperio y la fundación. Aquí tienes el siguiente capítulo, donde Julián toca fondo en su exilio y Elena comienza a trazar un futuro internacional para su hijo. Mateo. Capítulo 5. La marea baja y el legado de Mateo. Teta. El rugido continúa. Si el final de Julián te parece justicia poética, comparte este capítulo con tus amigos y déjame un comentario sobre dónde crees que reaparecerá Julián. No olvides suscribirte. La ciudadanía del fantasma. Han pasado 9 meses desde el incidente en Isla Serafina. La historia de la reina del palacio y el titán derrocado se ha convertido en una leyenda urbana de Wall Street y la Castellana. Un cuento para advertir sobre las capitulaciones matrimoniales. Julián Vidal ya no reside en el Caribe. Después de malgastar sus 500 euros y el dinero de la venta del Patek Philippe en Ibiza, la realidad lo golpeó. Sin pasaporte, retenido por los abogados de Elena a través de un tecnicismo fronterizo, sin dinero y con su nombre manchado, Julián se ha convertido en un fantasma en Marrakech, un lugar que le permite mezclarse con la multitud de turistas. Trabaja como guía turístico extraoficial cerca de la plaza llamada El FNA, aceptando pagos en efectivo y durmiendo en un hostal mugriento. Su traje Tom Ford, que fue su última reliquia de su vida anterior, fue vendido por unos míseros 80 euros. Un día, mientras guiaba a un grupo de turistas por el Zoco, Julián se topó con un puesto de periódicos internacional. La portada de El País tenía una foto que le cortó la respiración. Elena Sandoval. El titular decía: Elena Sandoval, la dama de la hostelería, lanza su iniciativa global, Fondo La Leona. El artículo la presentaba como una visionaria, una empresaria que había transformado los activos tóxicos de la difunta Vance Capital en una fundación para empoderar a mujeres víctimas de abuso financiero. No había ni una sola mención a su fraude o su quiebra, solo a su acto de benevolencia estratégica. Al pie de la foto, Julián vio un pequeño pie de foto que lo destruyó. Elena Sandoval, en la inauguración del nuevo refugio en Madrid, posando con su hijo Mateo Sandoval.
Julián sintió un dolor sordo. Había sido borrado, no solo de su empresa y su casa, había sido borrado de la línea de sangre. El asunto de la herencia silenciosa. Mientras Julián se consumía en la miseria de Marrakech, Elena Sandoval florecía. Se había mudado de su ático a la casa familiar de su padre, una finca tranquila y rodeada de viñedos en la campiña catalana, un lugar que ofrecía la discreción y el legado que su hijo merecía. Elena estaba en su biblioteca con Alan Jacinto. Sobre la mesa no había un contrato de divorcio, sino el plano de una nueva propiedad. Alan, el Tribunal de Nueva York ha finalizado la liquidación del ático, dijo Elena. Sí, Madame Sandoval. La casa se vendió por un precio excelente. Los fondos se han transferido íntegramente al Fondo La Leona, como ordenó. La venta del yate Orion y el Gulfstream G50 también han asegurado las operaciones del fondo para los próximos 20 años. ¡Excelente! Ahora, hablemos de esta propiedad. Elena deslizó el plano. Era una imponente villa en la costa de Montecarlo. Es un activo complejo, originalmente propiedad de la familia Zúñiga, en problemas legales por evasión fiscal. Lo sé, interrumpió Elena. Quiero que lo compremos, no a través de Sandoval Hostelería, a través de un fideicomiso nuevo. Un fideicomiso muy pequeño, privado y completamente separado de mis otras empresas. ¿Para qué propósito, si se me permite preguntar, señora? Para mi hijo, Mateo Sandoval. Quiero que tenga una propiedad fuera de la jurisdicción española y fuera de la influencia de la prensa. Un lugar que sea simplemente suyo. Un lugar que su padre. Hizo una pausa. Su voz era helada. Nunca podría haber soñado. Alan Jacinto asintió, su rostro inexpresivo. Él entendió. Este no era un negocio. Era un acto de protección y legado. ¿Y cómo nombraremos el fideicomiso? Elena miró por la ventana, hacia su hijo, Mateo, que dormía plácidamente en una cuna antigua de la familia. El fideicomiso M. Eso. El legado de Mateo Sandoval. Y Alan, asegúrese de que en el contrato de compraventa haya una cláusula que estipule que nadie, excepto yo, tiene derecho a ingresar a la propiedad sin la edad de 25 años de Mateo. Quiero una fortaleza, no un capricho. Pregunta para el espectador. ¿Crees que Elena está siendo demasiado extrema al crear un fideicomiso secreto para Mateo en Montecarlo para protegerlo de la sombra de su padre? ¿O es una medida de precaución necesaria? Queremos leer tu opinión sincera. El último mensaje y el silencio de la reina. El último intento de contacto de Julián llegó a la sede de la Fundación La Leona en Madrid, en forma de una carta sin remitente, escrita en papel de libreta barato y arrugada. No llegó a Elena. El protocolo de seguridad de Arturo Hernández se activó. Arturo Harrison abrió la carta en una sala segura. La leyó en voz alta para un registro de audio. Elena, estoy en Marrakech. Necesito dinero. Solo un poco. Dame lo suficiente para un billete de vuelta. Soy el padre de tu hijo. Te lo ruego. Haré lo que quieras. Lo que sea. Dime que me perdonas. Arturo grabó la nota y la guardó en la caja fuerte, junto con la postal de Torre de Hielo y el Patek Philippe de Julián, que Elena había donado formalmente al Fondo La Leona, como símbolo de la vanidad destrozada. Arturo se dirigió a la oficina de Elena con el informe de audio. Madame Sandoval, su esposo, el señor Vidal, ha enviado un mensaje desde Marrakech. Pide dinero y perdón. Elena, que sostenía a Mateo en sus brazos, escuchó la grabación sin una sola mueca. Arturo, dijo finalmente, acunando suavemente a su hijo. El señor Vidal ya no es mi esposo, y mi hijo no tiene padre. ¿Se ha completado la compra de la villa en Montecarlo? Sí, madame, es una fortaleza. Entonces concéntrese en eso. Y Arturo, miró el expediente de Julián que él sostenía.
A partir de hoy, si llega algún mensaje del señor Vidal o J, simplemente clasifíquelo como correspondencia no solicitada del pasado y envíelo a la trituradora. No es relevante para el futuro de Mateo. Arturo asintió y se retiró. Elena continuó acunando a Mateo. Miró por la ventana hacia el horizonte, donde los viñedos se encontraban con el cielo. Había terminado con el pasado. Julián era solo un recordatorio de la lección más costosa que había comprado con su matrimonio. Su silencio ahora era su mayor poder. El futuro de Mateo está asegurado, pero ¿qué pasará cuando Ariadna Deca intente su propia venganza? Descúbrelo en el próximo capítulo. Síguenos y dale un like si crees que Elena está destinada a ser la mujer más poderosa del mundo. ¡Fantástico! Veo que la saga de Elena Sandoval y el fondo La Leona sigue siendo de tu agrado. El siguiente capítulo abordará la venganza inesperada de Ariadna Deca, la examante, y cómo Elena, al proteger su imperio, debe enfrentarse a una amenaza que utiliza sus propias tácticas. Capítulo 6. La venganza de la analista y el juego de la doble cruz. CTAs. La habilidad vuelve. Si pensabas que la historia había terminado, piénsalo de nuevo. Dale me gusta a este capítulo, ahora si te encantan los giros inesperados, y suscríbete para no perderte el próximo golpe de Ariadna. El regreso del Fénix arrugado. Ariadna Deca no había desaparecido en el olvido. La joven analista de 24 años, humillada públicamente y abandonada por Julián Vidal en un puerto público, había jurado venganza. Pero a diferencia de Julián, Ariadna no se derrumbó. Ella era una analista, veía patrones, y el patrón era claro. Elena Sandoval era implacable y meticulosa. Ariadna, al regresar a Madrid, se encontró sin empleo, con deudas y una reputación arruinada. Sin embargo, su conocimiento de las debilidades de la industria y su habilidad para la manipulación digital seguían intactas. Durante 9 meses, trabajó en la sombra, aceptando pequeños trabajos de consultoría de riesgo para fondos de cobertura de tercera fila. Mientras tanto, estudió. Estudió al grupo Sandoval Hostelería y a Elena. No le interesaba el dinero de Elena, le interesaba la humillación. El plan de Ariadna no era legal, pero era brillante en su malicia. Sabía que Elena era adicta al control discreto. Ariadna creó una identidad digital ultra secreta bajo el seudónimo de La Araña. Su objetivo, desacreditar la pureza del fondo La Leona y la reputación de Elena. El ataque digital al legado. El ataque comenzó sutilmente. En un foro financiero oscuro, La Araña publicó un análisis devastador de la liquidación de Vance Capital Partners. El análisis era exacto y alarmante. La Araña. El 90% de los activos de Vance Capital fueron absorbidos por un fondo de caridad que no es auditado por ninguna firma independiente externa. No es filantropía, es un holding privado que utiliza la moralidad como escudo fiscal. El post fue ignorado al principio, pero luego Ariadna, utilizando sus contactos en la prensa, se aseguró de que llegara a un blogger financiero marginal. El blogger lo publicó con el titular: ¿Es el fondo La Leona de Elena Sandoval una caridad fantasma para evadir impuestos? El titular llegó al escritorio de Arturo Hernández en la sede del grupo Sandoval Hostelería. Madame Sandoval, informó Arturo, con el rostro tenso. Hay un rumor que se está propagando en los foros y en algunos blogs. Sugieren que el fondo La Leona es una fachada para evadir impuestos y que no cumple con las regulaciones de auditoría. Es un ataque directo a la moralidad de la fundación. Elena, que revisaba los diseños para la nueva torre de Lisboa, dejó su pluma. Muéstrame la fuente, Arturo. ¿Quién está detrás de esto? Arturo mostró la publicación anónima de La Araña
y el análisis financiero adjunto. El análisis era tan preciso y profundo en las finanzas de Vance Capital que solo 3 personas en el mundo podían haberlo escrito. Julián, Elena o Ariadna Deca, susurró Elena. La única persona que revisó los estados financieros antes de la disolución, aparte de nosotros, y que tenía el motivo y la ambición. El ataque era inteligente. No era una demanda legal. Era un ataque a la reputación. Elena había usado la moralidad como arma contra Julián. Ahora Ariadna usaba la sospecha de inmoralidad contra ella. Pregunta para el espectador. Si Elena ataca a Ariadna legalmente, confirmará las sospechas. Si ignora el ataque, el rumor crecerá. ¿Cuál debería ser el primer movimiento de Elena para neutralizar a la araña? Dinos qué harías tú en su lugar. La trampa del control. El contraataque. Elena no se inmutó. La rabia que sentía por Julián había sido fría y calculada. La que sentía por Ariadna era una molestia hacia la incompetencia ruidosa. Arturo, ordenó Elena, con su voz tranquila. El problema de Ariadna es que es joven y necesita reconocimiento. Su ego, al igual que el de Julián, la traicionará. ¿Ignoramos el ataque, madame? No, atacamos su credibilidad, dijo Elena. Primero, llame a Alan Jacinto. Quiero que organice una auditoría independiente de emergencia de todo el Fondo La Leona por parte de la firma Deloitte. Una auditoría pública e inmediata, que sea tan transparente que ciegue a la araña. Segundo, continuó Elena, quiero que nuestro equipo de seguridad digital rastree la araña. Ariadna es analista, usará VPN, pero no será lo suficientemente paciente. Ella querrá ver su trabajo en acción. Rastrearemos los puntos de contacto más probables. Su casa, el café donde trabaja. Tercero, y crucial. Elena sonrió, una sonrisa fría y pensativa. No la expondremos, la emplearemos. Pero no lo sabrá. El plan de Elena era complejo y peligroso. Necesitaba que Ariadna continuara atacando, pero bajo su control. El equipo de seguridad de Elena, un grupo de élite contratado directamente por Alan Jacinto, pronto identificó una dirección IP recurrente en Barcelona. Un café tranquilo, a menudo visitado por una mujer rubia que pasaba horas con una laptop. En una reunión secreta en el Palacio Real de la Castellana, Elena se reunió con Alan Jacinto y Elías, el jefe de su equipo de seguridad digital. La hemos rastreado, señora. La dirección es el café del analista en el barrio gótico. La araña opera desde allí. Perfecto, Elías. Quiero que infiltres una clave digital en su sistema. Una clave que le permita acceder a un archivo altamente sensible, ordenó Elena. ¿Qué archivo, madame? El informe verdadero de la insolvencia de Vance Capital. El que incrimina a Julián por posible fraude fiscal internacional. El que nunca publicamos por discreción. Quiero que se lo demos. Alan Jacinto interrumpió, confundido. ¿Le vamos a dar material incriminatorio, señora? Eso es peligroso. No, Alan, le vamos a dar munición real, corrigió Elena, sus ojos oscuros brillando. Ariadna pensará que ha hackeado nuestro sistema y descubierto el secreto sucio del grupo Sandoval. Ella publicará esa información, pensando que está arruinando a Julián y dañándome por asociación. Pero lo que no sabe es que ese archivo es la trampa. Está diseñado para rastrear y documentar su publicación en cada foro, atándola legalmente al fraude de Julián. Ella dejará de ser una atacante anónima y se convertirá en una cómplice de fraude documentado. Elena estaba usando el propio crimen de Julián para atrapar a su amante. Era un golpe de doble cruz, limpio, legal y mortalmente efectivo. Cuando lo publique Alan, no la demandaremos por difamación.
La demandaremos por complicidad en fraude electrónico y posesión de secretos corporativos robados del difunto Vance Capital. Usaremos las leyes que Julián tanto amaba contra ella. El plan estaba en marcha. Ariadna, sedienta de sangre y de reconocimiento, estaba a punto de recibir el secreto que creía que la llevaría a la victoria. No se dio cuenta de que Elena estaba usando el cebo más delicioso de todos, la ilusión de control total. ¿Caerá Ariadna en la trampa de Elena y su secreto robado? ¿Será la ambición de la joven analista su propia ruina? Descúbrelo en el próximo capítulo. Síguenos y dale un like si crees que Elena siempre tiene un plan de respaldo. ¡Excelente! La tensión aumenta. Es hora de que Ariadna Deca caiga en la trampa meticulosamente tendida por Elena Sandoval. Este capítulo se centrará en la ejecución del plan, la publicación de la información robada y la caída final de Ariadna. Capítulo 7. La carga explosiva y la caída de la araña. Tess, el ajedrez final, Black Pawn. ¿Logrará Elena atrapar a Ariadna con el propio fraude de Julián? Suscríbete si apuestas por la reina y deja un comentario describiendo la cara de Ariadna cuando se dé cuenta de su error. El cebo del éxito. En el café del analista, en el barrio gótico de Barcelona, Ariadna Deca se sentía exultante. Había pasado días frustrantes viendo cómo la transparencia forzada de Elena, con su auditoría inmediata por Deloitte, desinflaba el rumor inicial de la caridad fantasma. El público había aceptado el Fondo La Leona como legítimo, aunque estratégicamente inteligente. Pero esta mañana era diferente. Mientras revisaba su laptop, notó una pequeña ventana emergente encriptada, algo que su propio firewall apenas detectó. Era una invitación, una puerta trasera abierta, que parecía provenir de un servidor de respaldo del ya desaparecido Vance Capital. «Lo sabía», murmuró Ariadna, una sonrisa depredadora iluminando su rostro. «Hay algo que están escondiendo». Pasó las siguientes 8 horas en un frenesí, utilizando sus habilidades analíticas y de hacking de bajo nivel. Siguió el rastro digital hasta un archivo llamado BHP Fraude Internacional privado.pdf. El archivo no era una simple difamación. Era un informe forense detallado sobre cómo Julián Vidal había utilizado fondos corporativos para evadir impuestos y lavar dinero a través de holdings en el Caribe. La pieza central era la doble contabilidad utilizada para asegurar el yate Orion como un activo empresarial, mientras era usado para ocio personal. Era la prueba definitiva del fraude de Julián, la que podía enviarlo a prisión. Y lo más importante, probaba que Elena Sandoval había mentido por omisión al no denunciarlo antes de la disolución. Esto no solo arruinará a Julián, manchará la reputación inmaculada de la santa Elena Sandoval, pensó Ariadna, sintiendo un escalofrío de triunfo. Ariadna no dudó. La tentación de humillar públicamente a Elena y mostrar al mundo su propia astucia era demasiado fuerte. El despliegue de la trampa. A las 13 p.m. hora de Madrid, el post explotó. La araña no utilizó un blog pequeño esta vez. Lo filtró simultáneamente a 3 plataformas financieras importantes de Europa, el Financial Times, versión digital, y varios periodistas independientes. El titular era demoledor. Exclusiva, la reina del palacio. Sabía que su marido cometía fraude fiscal, ocultando evidencia en intercambio por el imperio. El artículo incluía capturas de pantalla del informe forense y detalles sobre el fraude del yate Orion. El impacto fue inmediato y masivo. Las acciones de Grupo Sandoval Hostelería cayeron momentáneamente desde que el equipo de relaciones públicas de Elena
pudiera reaccionar. Y el teléfono de Arturo Hernández comenzó a sonar sin control. En la oficina de la Corte de la Reina, Elena Sandoval observaba los titulares en silencio, con el scroll de su tableta perfectamente tranquilo. «Arturo», dijo, «el archivo ha sido publicado. La araña ha mordido el anzuelo». «Sí, madame». Elías ha confirmado que el archivo lleva la huella dactilar digital que vincula inequívocamente la publicación con la cuenta de correo de Ariadna Deca. Está vinculada a la fuente y la difusión, informó Arturo. «Excelente. Ella dejó de ser una analista deshonesta y se convirtió en una cómplice de fraude. Es hora de la fase final». El telón cae para Ariadna. Mientras la historia se apoderaba de los medios, Ariadna estaba de regreso en su apartamento, bebiendo ginebra barata y celebrando su victoria solitaria. Su teléfono zumbó con una llamada. Era un número desconocido. «¿Sí?», respondió ella, con la voz ahogada por la emoción. «Señorita Deca». La voz de Alan Jacinto era fría y resonante. «Soy Alan Jacinto. Su abogado le informará que acaba de recibir una demanda del Grupo Sandoval Hostelería y de la Fundación La Leona por fraude electrónico, posesión y distribución de secretos corporativos robados y complicidad en fraude fiscal. Nuestro equipo ha documentado cada publicación. Ahora es usted un activo que el señor Vidal dejó como daño colateral». Ariadna se quedó en shock. «¿Complicidad? Yo no hice el fraude. Fue Julián». «Tiene razón. Pero usted distribuyó los secretos robados que el señor Vidal creó. Lo que usted pensó que era una revelación, la ley lo ve como una cooperación tardía en un crimen. Es una distinción muy cara, señorita Deca, y le aseguro que, a diferencia de Julián, usted no tiene una familia con un imperio para pagar sus cuentas». Ariadna se derrumbó. No había pensado en las implicaciones legales del robo de la información, solo en el impacto de la publicación. Elena había usado la ley que Julián había escrito y el crimen que él había cometido para atrapar a su amante. La respuesta de Elena, el control total. A las 5:30 p.m., Elena Sandoval convocó una conferencia de prensa de emergencia no en el Palacio Real, sino en una de las casas seguras del Fondo La Leona, flanqueada por auditores de Deloitte y Alan Jacinto. «Señores y señoras de la prensa», comenzó Elena, luciendo inmaculada y tranquila. «Hoy, la Fundación La Leona ha sido objeto de un ataque malicioso por parte de individuos desesperados y sin escrúpulos. Estos individuos han filtrado extractos de un informe forense privado del ya desaparecido Vance Capital, un informe que detalla las actividades fraudulentas de mi exesposo, Julián Vidal, y sus cómplices». Hizo una pausa, mirando directamente a la cámara. «No negamos la existencia del informe», continuó. «Al contrario, es una prueba que el Grupo Sandoval Hostelería reunió meticulosamente para desmantelar la empresa fraudulenta de mi exmarido. No se publicó antes para proteger la integridad de las investigaciones en curso. Sin embargo, en un acto de justicia poética, la persona que ha filtrado estos documentos, una cómplice de las actividades de Julián Vidal, será procesada inmediatamente por la Fundación. Hemos proporcionado a las autoridades pruebas irrefutables de su fraude electrónico y robo corporativo». Conclusión. Elena permitió una sonrisa fría y final. El fraude de Julián Vidal está siendo finalmente expuesto en su totalidad, no por un ataque anónimo, sino por un proceso legal formal contra sus cómplices. El Fondo La Leona se mantiene firme. Su auditoría por Deloitte es impecable. Nuestra misión de ayudar a las mujeres víctimas de estos criminales continúa. Y como la madre de Mateo Sandoval, mi deber es asegurar que la justicia prevalezca contra todos los que se asociaron con el fraude.
Elena había transformado una crisis de reputación en una ejecución legal de su enemigo restante. Ariadna, al intentar derribar a Elena con el crimen de Julián, solo se había atado al destino de él.